Hola a todas y todos, bienvenidos a esta clase asincrónica donde continuaremos con la idea de la formación de categorías sociales y en este caso veremos las teorías del relativismo lingüístico que tanto ha trabajado Lera Boroditsky. Como saben, en las diferentes sesiones del curso hemos hablado mucho sobre la categorización social como un proceso básico que nos permite manejar grandes cantidades de información de una manera sencilla. Y esto significa generar ideas simplificadas y generalizadas sobre las personas dentro de un grupo social. Lo hemos visto a través de la socialización, la formación de grupos de referencia y dentro de las comunidades de práctica. Pero el lenguaje, como uno de los mecanismos de la socialización, podría ser el más importante para la formación de categorías sociales. Entonces, para empezar, esta teoría del relativismo lingüístico nace de la propuesta de dos lingüistas, de Sapir y Whorf, en lo que se conoce como la hipótesis de Sapir-Whorf. La hipótesis tiene dos componentes que están diferenciados en esa gráfica. Por un lado, el determinismo lingüístico es la idea propuesta por Sapir-Whorf de que el lenguaje determina el pensamiento. Dentro de la psicología, varias teorías han tratado de responder la pregunta sobre si el lenguaje y el pensamiento son procesos psicológicos independientes o relacionados, y en caso de que sean relacionados, ¿cuál viene primero? La pregunta fundamental entonces es si el lenguaje genera el pensamiento o si el pensamiento genera el lenguaje. Si ustedes recuerdan cuando vimos la teoría de Piaget, para él es claro que los procesos de lenguaje y pensamiento son independientes. Son independientes porque se desarrollan en diferentes momentos. Por un lado, el pensamiento, de esta manera prelingüística que hablamos en clase, se refiere a la capacidad de manipular información. Y el niño hace eso sin tener lenguaje. Luego el niño adquiere lenguaje, pero no lo adquiere por el pensamiento. Lo adquiere por una capacidad general que ya revisamos en el curso y es la función simbólica. Vygotsky, con algunas diferencias, estaría de acuerdo con Piaget en que el pensamiento y el lenguaje son procesos independientes. Y en la mayoría de propuestas desde la psicología se ha planteado algo similar a esto. No se propone entonces desde la psicología que el lenguaje dependa del pensamiento o que el pensamiento dependa del lenguaje. Sin embargo, el determinismo lingüístico sí lo dice. La hipótesis de Sapir-Whorf desde la lingüística sí propuso que el lenguaje determina el pensamiento. Y esto puede sonar contraintuitivo porque desde luego por puros procesos de desarrollo sabemos que el lenguaje aparece cuando tenemos más o menos un año de edad y para ese momento el niño ya tiene capacidades cognitivas básicas. Entonces, cuando dice que el lenguaje determina el pensamiento, no se refiere a que el niño no pueda pensar antes de hablar. Se refiere a que el pensamiento cambia radicalmente cuando el niño comienza a hacer uso del lenguaje como herramienta. Y concretamente, la forma en la que Sapir y Whorf lo dijeron se refería a que los contenidos del pensamiento vienen determinados por el lenguaje. Es decir, la forma concreta en la que la gente piensa depende de la forma en la que la gente habla. El lenguaje genera estas ideas, por decirlo de alguna manera, estos componentes del sistema cognitivo. Todo lo que llamamos pensamiento, las representaciones mentales que la gente forma, están determinadas por palabras. Sabemos muy bien por varias teorías psicológicas que no todas las representaciones mentales tienen un componente lingüístico. Algunas son solo imágenes, digámoslo así, pero de manera general las imágenes que formamos también dependen de cómo hayamos procesado la información del mundo. La información siempre se procesa a través del lenguaje en animales lingüísticos como nosotros. Así que la idea del determinismo lingüístico tiene sentido. Cuando una persona adquiere lenguaje, su capacidad de pensamiento cambia radicalmente. Y desde ese momento pensamos a través de palabras, podríamos decirlo de esa manera. Eso es lo que llamamos determinismo lingüístico. El lenguaje determina el pensamiento. Por otro lado, la idea del relativismo lingüístico, que nos interesa un poco más en esta sesión, en esta clase, se refiere a que si partimos del primer punto, de que el lenguaje determina el pensamiento, pues se hace evidente que la capacidad de pensamiento de las personas va a cambiar si el lenguaje cambia. Y el lenguaje no siempre es el mismo en todos,
porque aquí ya no estamos hablando de la capacidad psicológica de la lengua, sino del lenguaje como producto cultural. Y el lenguaje como producto cultural depende, por supuesto, de la cultura. Entonces, personas con diferentes culturas, personas que hayan crecido en ambientes culturales distintos, van a tener lenguajes diferentes. Eso es lo que propone el relativismo lingüístico. Esto lo que significa es que cuando alguien habla un idioma, por ejemplo español, piensa de una forma diferente a cuando alguien habla, por ejemplo, japonés o alemán. La idea del relativismo lingüístico fue muy interesante porque en psicología tendemos a asumir posturas un poco universalistas en las que consideramos que los procesos psicológicos, como el lenguaje o la percepción o la memoria, son iguales en todo el mundo y que si por alguna razón cambian, se debe a cuestiones como la edad, por ejemplo, el nivel de desarrollo o alguna otra característica más vinculada con procesos biológicos, pero no procesos culturales. En psicología no habíamos propuesto en realidad que procesos básicos como la memoria pudieran cambiar solo porque alguien nace en un país o en otro y entonces su lenguaje es diferente. Es una idea que en psicología no se había propuesto. Y cuando Sapir-Whorf lo proponen desde el relativismo lingüístico, desde la lingüística, esto llama mucho la atención porque rompe un poco con esa tradición universalista de pensar que todos somos iguales, en nuestras capacidades cognitivas, por supuesto. ¿Tiene sentido esa última idea? ¿El determinismo lingüístico puede tener sentido? Sí, el lenguaje cambia los contenidos del pensamiento y los determina incluso. Eso puede tener sentido, pero pensar que diferentes lenguajes, producto de diferentes ambientes culturales, producen entonces diferente pensamiento, es un poco más difícil de probar. Sin embargo, pues hay evidencias de esto. Una de las más clásicas evidencias es el estudio de Winauer del 2007 sobre percepción de colores. Y el estudio, que tiene que ver con la imagen que ven con los cuadros azules, se llevó a cabo en un paradigma básico que es lo que llamamos igualación a la muestra. El paradigma de igualación a la muestra consiste en que los participantes de un estudio psicológico, en este caso en un laboratorio de cognición, se les presenta una imagen, que es el cuadro que está solo en el medio, y se les muestran dos opciones o más, que son las que están abajo. Y el paradigma es muy sencillo. Se le pide a la persona que diga cuál de las de abajo es igual a la de arriba. Deben igualar la muestra. Entonces, si alcanzan a verlo, si tienen suficiente resolución en su computadora en este momento mientras ven el video, podrán darse cuenta que esta imagen es igual a esta, pero esta no. Normalmente, esta prueba pues resulta muy sencilla para cualquiera. Simplemente es ver dos colores azules e igualar una imagen. Pero cuando Winauer hace este estudio en Rusia, descubre que la capacidad de igualar la muestra cambia radicalmente. Así lo hace, por ejemplo, con participantes norteamericanos. Y la razón es el lenguaje. Resulta que en Rusia no tienen una sola palabra para el color azul. En español solo le llamamos azul y tenemos variaciones de azul, que son tonalidades. Por ejemplo, azul claro, azul celeste, azul oscuro, azul rey. No son tipos de azul, son tonalidades de un único color. Lo mismo pasa en inglés. En inglés light blue o dark blue son solo tonalidades del mismo color azul. Pero en Rusia no. En Rusia no hay una única palabra para el azul. Hay dos, que son Goluboy y Sini. Y la diferencia es importante, porque Goluboy, que se refiere a todos estos colores desde el 1 hasta el 10, son para ellos diferentes al color Sini, que es del 11 al 20. Es decir, no son tonalidades de azul. Para ellos son dos tipos diferentes de color, como si dijeran verde y amarillo. Entonces, la palabra Goluboy se refiere a un color y la palabra Sini a otro color distinto, no a tonalidades del mismo. Y lo interesante en la prueba es que estos tres colores, estos tres cuadros son del mismo tipo. Todos son Sini. El punto es que estos son un Sini, digamos, 14 o 15, mientras que este es un Sini un poco más claro, digamos 11. Pero siguen siendo Sini.
O sea, son todos de este mismo tipo de color. Entonces, como son todos del mismo tipo de color, lo importante no son las tonalidades, son el tipo de color. Cuando Winauer hace este estudio con participantes rusos y les pregunta cuál de estas dos imágenes es igual a la de arriba, la respuesta es ambas. Es decir, para una persona en Colombia es clarísimo que esta no es igual a esta, pero en Rusia sí. ¿Por qué esta es igual a esta? Porque ambas son Sini y estas dos también son Sini. Entonces el ruso, la persona en Rusia, simplemente no nota la diferencia. Puede ver las tonalidades, pero siente que el color es el mismo color, un único color. Es como si la percepción de los colores cambiara, solamente porque tienen un nombre diferente para referirse a él. Este estudio es un clásico, es un estudio famoso porque nos mostró que algo tan fundamental en la psicología humana como la percepción de colores, algo que siempre hemos considerado que depende tanto de algo fisiológico, de las células receptoras del color que tenemos en los ojos, de nuestros eh, conos y bastones, pues no podía cambiar. En psicología siempre asumimos que todo el mundo veía los mismos colores y que por supuesto eso era independiente de la cultura. En, como mucho podría variar un poco dependiendo de la edad, por ejemplo, de la experiencia que la persona tenga con la estimulación visual, digamos, un bebé tal vez percibe colores diferentes a los de un adulto. Pero más allá de ese proceso biológico, nunca habíamos pensado que pudiera haber diferencias culturales en la percepción del color. Y Winauer encuentra que sí. Eso por supuesto abrió todo un campo de investigación, porque si la percepción de color cambia por el lenguaje y el lenguaje cambia por la cultura, pues prácticamente cualquier proceso psicológico podría cambiar. Ahí es donde entra Boroditsky, que lleva los últimos 10 años o un poco más trabajando en esta idea del relativismo lingüístico. Es una de las principales investigadoras cognitivas en Estados Unidos. Y ella ha trabajado esto de muchas maneras. Les voy a mencionar un par de estudios de Lera Boroditsky. Por ejemplo, la percepción del tiempo. Lera Boroditsky parte de un principio de nuevo fundamental. El tiempo como concepto es algo abstracto. Es decir, el tiempo no se puede ver. Nadie puede ver el tiempo. Uno puede ver representaciones del tiempo. Cuando uno le pide a alguien que dibuje el tiempo, dibuja un reloj, por ejemplo. Y todos podemos calcular el paso del tiempo y todos somos capaces de pensar cómo el tiempo cambia, por ejemplo, por la luz del día. Pero el tiempo no es una cosa, el tiempo no se ve. Entonces, el punto de Boroditsky es, nadie puede tener una representación visual del tiempo, una imagen mental del tiempo. Cuando la gente piensa en el tiempo, se imagina otras cosas. Se imagina un reloj, como les digo, se imagina la luz del sol o se imagina el paso del tiempo, por ejemplo, en una fruta. La fruta está fresca y con el paso del tiempo se va poniendo vieja. Pero nadie puede visualizar mentalmente el tiempo porque nadie lo ha visto. Ese es el punto central. Entonces la pregunta de Boroditsky es, si nadie ha visto el tiempo, ¿cómo lo representamos? Y ella propone que representamos el tiempo en algunas culturas como una línea recta, pero no en todas. Entonces el punto más central, lo más clásico que ha encontrado, por ejemplo, en la mayoría de culturas occidentales, es que nosotros nos imaginamos una línea que va de izquierda a derecha. Y en esa línea nosotros nos ubicamos a nosotros mismos como tiempo presente, y lo que sea que esté a la izquierda es pasado, y el futuro está a la derecha. Es decir, nosotros nos ubicamos mentalmente sobre una línea que va de atrás hacia adelante, como si el tiempo fuera de atrás hacia adelante, y entonces somos capaces de pensar dónde está el tiempo. Nosotros avanzamos hacia el tiempo o el tiempo viene hacia nosotros en una misma línea. Cuando uno utiliza expresiones como dejar el pasado atrás, se refiere exactamente a eso, a que estamos visualizando que el tiempo es un lugar físico. Pero si lo piensa en la expresión dejar el pasado atrás, no tiene sentido. El pasado no se puede dejar atrás porque el pasado no está físicamente en ningún lugar. O cuando la gente dice avancemos hacia el futuro. No podemos avanzar hacia el futuro porque el futuro no es un lugar al que uno vaya. El futuro y el pasado y el presente son conceptos abstractos, no son físicos. Entonces, ¿por qué nos imaginamos avanzando?
¿Por qué nos imaginamos dejando cosas atrás? La respuesta de Boroditsky es que es la única manera que tenemos para manejar el concepto del tiempo. No podríamos pensar en el tiempo a menos que lo representáramos de una forma que sí podamos entender. Y si tratamos de entender el tiempo en esa dimensión abstracta que de verdad tiene, sería muy difícil manejarlo. Entonces nos imaginamos el tiempo como algo que de verdad conocemos, por ejemplo una línea recta. Pero lo más interesante es que no encuentran lo mismo en todas las culturas. Por ejemplo, los datos en Grecia muestran que la gente piensa el tiempo no como una línea recta, sino como una espiral. El tiempo de alguna manera puede devolverse un poco. Y otras personas, por ejemplo, piensan el tiempo no en una línea recta que va de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Esto, por ejemplo, lo encuentra en China. Y la razón es bien interesante. ¿Por qué las personas en China podrían pensar que el tiempo es una línea recta vertical, de arriba a abajo, no horizontal? ¿Por qué la gente podría pensar que el futuro está arriba y el pasado está abajo, o al revés? ¿Cuál podría ser la razón de eso y por qué nosotros no lo pensamos así? Y la razón es el lenguaje, es la forma en la que escribimos. En la mayoría de países occidentales, como nosotros, como en Colombia, escribimos de izquierda a derecha. Pero por ejemplo en Israel escriben de derecha a izquierda y en China escriben de arriba a abajo. Entonces el punto es el mismo, nos imaginamos el tiempo como algo que avanza de una dirección a otra. Y la forma más fácil de pensar esa línea de avance es en la misma manera en la que leemos. Si ustedes pues lo piensan, los calendarios están ubicados de esa manera. Cuando uno ve un calendario escrito, imagínense un calendario en una pared, en una tienda, por ejemplo, aparece de domingo a sábado y uno lo lee de izquierda a derecha. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. De izquierda a derecha lo hacemos aquí. Entonces pensamos el tiempo igual, como que el tiempo se mueve de izquierda a derecha y nosotros estamos ubicados en él. Pero si estuviéramos en Israel sería al revés. Estaríamos leyendo el calendario de derecha a izquierda. Entonces tiene sentido que las personas en Israel piensen el tiempo de una manera diferente solo porque hablan y escriben diferente. La respuesta de Boroditsky es sí. De hecho, hay un dato muy interesante que lo habrán visto en el video que teníamos para la clase de hoy, es con los indígenas aymaras en Bolivia. Y es que ellos consideran que el pasado no está atrás, sino al frente. Y el futuro está detrás de ellos. Esto es, digamos, un dato muy atípico porque no hay una razón muy clara de por qué visualizan el tiempo como una línea recta, pero con las direcciones intercambiadas a como lo hacemos en el resto de este lado del mundo, digámoslo así, de Occidente. Pero sea como sea, este dato muestra que la gente piensa algo abstracto como el tiempo de una manera, primero, concreta. Es decir, generamos representaciones concretas de los conceptos abstractos. Si nadie ha visto el tiempo, tenemos que pensar el tiempo de una manera concreta que sí podamos pensar, como una línea recta, o a través de imágenes como un reloj. Entonces, primer punto importante es ese, la representación de conceptos abstractos que no se pueden ver debe generarse a través de una representación concreta. Y segundo, la representación concreta que formamos no es igual en todo el mundo. Cambia en diferentes culturas. Y lo principal que cambia entre las diferentes culturas es el lenguaje. Otro estudio clásico, también de Boroditsky y Thibodeau, en 2011, fue la capacidad de el razonamiento causal, que es uno de los procesos psicológicos más básicos que todos los seres humanos tenemos. El razonamiento causal es esa capacidad de pensar que algo está relacionado con otra cosa de manera directa. Entonces, cuando ustedes ven nubes negras en el cielo, hacen un razonamiento causal de que va a llover. Ustedes pueden hacer una predicción. Ustedes se imaginan que va a llover porque pueden ver la luz negra y se imaginan porque ya han pasado por situaciones similares. Es decir, tienen experiencia con el mundo donde esos dos fenómenos están relacionados. Ustedes saben bien que muchas veces esos razonamientos causales que hacemos no son causales en realidad, son correlacionales. Pero la gente no piensa en la probabilidad real de que llueva teniendo en cuenta que hay nubes. La gente se imagina una relación directa entre una cosa y la otra. El razonamiento causal es básico. Todos los animales, de hecho, de una u otra manera deben hacer un proceso de razonamiento causal básico en el que piensan
cómo ciertas acciones traen ciertas consecuencias. Es decir, la relación entre fenómenos, lo que normalmente en psicología llamamos eh, aprendizaje asociativo. Asociamos unos eventos con unas consecuencias. El razonamiento causal, perdón, es básico, es fundamental en el ser humano. Y el punto de Boroditsky de nuevo fue el mismo. ¿Será que el razonamiento causal puede cambiar dependiendo del lenguaje? ¿Será que la capacidad lingüística puede modificar la capacidad de generar razonamientos causales? Y lo que encuentra de nuevo es que sí. En uno de esos estudios le muestra a un grupo de participantes un video donde alguien está escribiendo con un lápiz, como ven en esas imágenes. Y mientras la persona está escribiendo el lápiz, se parte la mitad. Simplemente se quiebra. Y cuando le pide a los participantes que describan lo que vieron, hay una diferencia enorme en el uso del lenguaje. Por ejemplo, los participantes latinos utilizan la expresión el lápiz se rompió o se quebró. Pero si piensan, la expresión se quebró es una expresión impersonal. Es decir, es una expresión donde no hay un agente causal. Agente causal es el agente en el mundo, la persona, el animal, el objeto que hace algo. Y en la expresión el lápiz se rompió, no se está mencionando de ninguna manera quién rompió el lápiz. O sea, la frase no dice que la persona rompió el lápiz. La frase lo que da a entender es que el lápiz se rompe solo. El lápiz se rompió, como si se hubiera roto a sí mismo. Esa es la forma en la que lo podemos decir en español, pero en inglés no existe esa posibilidad. La expresión se rompió impersonal no existe en inglés. Es lo que explica Boroditsky en el video, es como si dijéramos broke itself, y eso no tiene sentido. En inglés es necesario mencionar al agente causal. Sería necesario decir la persona rompió el lápiz. En inglés siempre se menciona al agente causal, pero en español no, porque tenemos esa capacidad dentro de nuestro idioma de hacer omisión del sujeto. El sujeto de la oración se puede omitir en las frases en español, pero en inglés no es posible. Y esa diferencia es una diferencia puramente lingüística. Simplemente depende de la estructura de nuestros idiomas. Pero el punto de Boroditsky es, ¿será que esa diferencia puramente lingüística modifica en algo la capacidad psicológica de pensar los eventos causalmente y, por ejemplo, recordarlos? Y la respuesta es sí. En uno de sus estudios más famosos, en este que les menciono del 2011, ella hace una prueba con unos videos. Le presenta a sus participantes un video donde hay un choque simple entre dos autos, el auto rojo y el auto amarillo. Un choque simple, ustedes lo saben, es cuando simplemente pues, se tocan los dos autos, no hay heridos, no hay un nivel de destrucción, digámoslo así. Pero lo interesante es lo siguiente, cuando los participantes latinos ven el video, lo que ven es que hay un auto amarillo, un auto rojo, y se chocan. De hecho lo dicen así. Cuando ya les pide que narren lo que vieron en el video, ellos dicen los autos se chocaron. Acuérdense, se chocaron no incluye en realidad un agente causal. Mientras que cuando le pide a los participantes norteamericanos que vean el mismo video, ellos dicen quién golpeó a quién. El participante norteamericano dice el auto rojo golpeó al amarillo o el auto amarillo golpeó al rojo. Pero no es como si se hubieran golpeado uno al otro y el otro pues hiciera lo mismo con el primero. Hay una diferencia grande en la narración del hecho. Y el punto sigue siendo el mismo. La capacidad que tenemos en español de omitir el sujeto causal en la oración. Pero en inglés no se puede. Pero lo más interesante de ese estudio era el recuerdo. Más allá de probar que los participantes latinos y norteamericanos narran los hechos diferente, es decir, lo ponen en palabras de una forma distinta, lo interesante es que luego les hace una prueba de memoria. Tiempo después les dice, recuerda que usted vio un video donde había un choque de autos. Sí, dígame por favor qué pasó. Y resulta que los participantes norteamericanos recuerdan quién golpeó a quién porque lo narraron así. Pero los participantes latinos no. Los participantes latinos narran el hecho como un accidente donde simplemente ambos autos se chocan al tiempo, digámoslo así. No hay un culpable. Y una de las conclusiones de Boroditsky de ese estudio es, esto puede tener consecuencias muy serias
en situaciones del mundo real donde alguien necesita dar un reporte verbal desde su memoria sobre los hechos. Por ejemplo, en un juicio. Entonces, los juicios en Estados Unidos, imagínense, o sea, hay un juicio sobre un accidente de autos y se necesita, por ejemplo, que un testigo narre lo que pasó. Y el punto de Boroditsky es, si el testigo es norteamericano, el testigo va a ser un testigo confiable sobre qué pasó porque va a poder decir qué auto golpeó al otro. Y lo va a poder decir con claridad porque lo recuerda con claridad, pero lo recuerda con claridad precisamente porque lo narró con un agente causal. Cuando contó el hecho, cuando se lo narró a sí mismo, lo procesa señalando claramente quién golpeó a quién. Pero el testigo latino no. El testigo latino cuando ve el choque lo procesa y lo narra como si hubiera sido un accidente impersonal, como si ambos autos se hubieran chocado al tiempo. Entonces luego, su reporte de memoria en el juicio no va a poder decir exactamente quién hizo qué, porque en su recuerdo, porque fue la forma en la que lo procesó, los autos se chocaron al tiempo. Entonces hay una diferencia fundamental acá. Los participantes norteamericanos y los participantes latinos son capaces de reconocer los eventos cuando son accidentales y cuando son intencionales. Pero a la hora de recordar los hechos, se modifica el recuerdo de lo que vieron porque lo están procesando de una manera impersonal o de una manera donde sí señalan al agente causal. Y eso es una diferencia enorme. Nosotros tenemos esa capacidad, como decía Bordowski en el video. Si un niño rompe un florero, dice que el florero se rompió, como si se hubiera roto solo, que por supuesto es imposible. Pero en inglés no se puede decir eso. Y en otros idiomas no se puede decir eso, no se puede omitir al sujeto. Pero el punto de omitir al sujeto va más allá de cómo se dicen las cosas. Genera una representación mental diferente de los fenómenos. Ese es el punto importante de todos estos estudios. Hay un estudio de nuevo sobre la representación concreta de fenómenos abstractos que tiene que ver con el arte. Es lo personal, uno de mis estudios favoritos de Boroditsky y es que ella se cuestiona cómo representamos pictóricamente a través de dibujos, a través de pinturas, conceptos abstractos como la guerra o la esperanza o el amor. Y la pregunta es muy interesante. Si estos fenómenos no son concretos, es decir, no existen como objetos, la guerra no es un objeto, no se puede ver directamente, la muerte no se puede ver directamente, la esperanza no se puede ver directamente, entonces ¿cómo las pensamos? Cuando digo que no se pueden ver directamente, creo que entiendan a qué me refiero. Uno puede ver manifestaciones de amor, uno puede ver personas haciendo cosas y uno infiere que hay amor en esos actos. O uno puede ver manifestaciones de la guerra. Uno puede ver una persona asesinando a otra, uno puede ver un enfrentamiento armado, pero la guerra como cosa, digámoslo así, no existe. No es una cosa, no es un objeto, no es concreto. Entonces no todo el mundo piensa la guerra igual. En su representación mental no todo el mundo lo piensa igual porque no todo el mundo lo ha visto igual, digámoslo así. Entonces la pregunta de Boroditsky, que es fundamental, es cómo la representamos si tenemos que dibujarla, si tenemos que pintarla. Y ella hace un estudio sobre representaciones en el arte. Toma cuadros famosos, reales, digamos, pintados por artistas de verdad en diferentes momentos de la historia, diferentes épocas y de diferentes países sobre todo. Y lo que quiere ver es cómo se representan estos fenómenos. Y el punto de ella es central en cuanto al lenguaje. Ella parte de un principio fundamental en la lingüística. No todos los idiomas son iguales por, entre otras cosas, los marcadores de género. Los marcadores de género se refieren a esas características del lenguaje que señalan cuando algo es, entre comillas, femenino o masculino. Entonces piensen por un momento en esto. El español tiene marcadores de género. Tenemos diferentes formas de señalar género en español. Entonces uno dice la silla y la silla la piensa como femenina. Primero porque terminan a, silla. Segundo porque utilizamos el artículo la. Entonces, aunque ustedes bien saben que la silla, una silla cualquiera, pues es solo un objeto, no tiene ninguna característica femenina de ninguna manera, no hay ninguna razón para pensar la silla como vinculada con un género específico, el lenguaje sí nos lleva a eso. En otras cosas, por ejemplo, en la diferencia entre profesiones, hacemos lo mismo.
Entonces uno dice doctor y doctora en español. El doctor, de nuevo, tiene marcador de género masculino y tiene artículo, y la doctora. La, de nuevo, sería un artículo femenino y doctora, que termina en A, quiero decir, es un marcador de género. Entonces el punto de Brodisky es que hay muchos lenguajes que tienen marcadores de género, muchos idiomas. En español lo hay también en alemán, lo hay también en portugués, pero no todos tienen. Ustedes saben que el inglés, por ejemplo, es neutral. En inglés usted dice doctor y se refiere tanto a hombre doctor como a mujer doctora. No hay una diferencia ahí, doctor es cualquiera de los dos. Lo mismo silla, silla solo es chair y no importa, digamos, nadie lo piensa como masculino o femenino. Pero esa es precisamente la pregunta de Boroditsky. ¿Será que sí vivimos en una cultura donde el lenguaje no tiene marcadores de género, entonces no vamos a pensar las cosas o las personas en términos de género, sino de una manera un poco más neutral? Por eso hace este estudio con el arte. Resulta que cuando toma un cuadro famoso de algún artista que haya representado, por ejemplo, la muerte, lo primero que ve es ese artista de dónde es y si en esa cultura hay marcadores de género o no. Si el artista, por ejemplo, fuera latino, y en el español tenemos marcadores de género para referirnos a la muerte, con esos marcadores, la muerte, es decir, tiene un artículo femenino, la pregunta de Boroditsky es, ¿se va a representar la muerte como mujer? ¿O la esperanza como mujer? ¿O la guerra como mujer? Pero el amor se representa como hombre, porque es el amor, es decir, tiene un artículo masculino. Y lo que encuentra en sus estudios es que sí, depende de la cultura a la que pertenezca el pintor. Entonces, si es francés, italiano, portugués, holandés, norteamericano, va a cambiar su representación. Cuando los artistas pertenecen a culturas donde hay idiomas que tienen marcadores de género, estos conceptos abstractos se van a representar de manera concreta como hombres o mujeres. Por supuesto, creo que lo entienden, un artista podría representar la muerte no como persona, sino solo como un objeto abstracto también. Pero el punto de Boroditsky es cuando se represente como persona, cuando se personifique la muerte o la esperanza o el amor, ¿cómo se va a personificar? ¿Se va a personificar de la misma manera que el lenguaje señala? Y la respuesta es sí. Cupido es hombre en la mayoría de representaciones porque es el amor y es masculino. Y la muerte se representa como mujer, en esta forma, digamos, de calavera, por ejemplo, y esto pero como mujer, porque tiene marcador de género femenino, dependiendo de nuevo de dónde sea el artista. Si los artistas pertenecen a una cultura donde no hay marcadores de género, se puede representar de una manera, una personificación que no señala si es hombre o mujer. Entonces el punto interesante es que en el arte también se puede ver esto. Aquí de hecho lo hice con un grupo de estudiantes, una variación pequeñita de este mismo estudio, más bien una réplica pequeña de este mismo estudio en el Museo de Arte Moderno y en el Museo Nacional, y encontramos lo mismo. Cuando fuimos a mirar obras de arte donde se representaban artistas colombianos, queríamos mirar la representación de conceptos abstractos, encontramos eso. Los marcadores de género dentro del lenguaje determinaban, en gran medida al menos, la representación que se hacía. Y no es una cosa intencional por parte del artista, es lo que quiero que quede más claro. No es que el artista piense voy a representar la muerte como mujer porque es femenina. Esto simplemente se activa de manera inconsciente. El lenguaje activa esa representación porque la tiene interiorizada. El uso del lenguaje y estas reglas de los marcadores de género están tan interiorizados que el artista podría no pensarlo y simplemente actúa de esa manera. Y esto nos lleva a la representación social. Por si acaso les señalo algo, y es que los estudios de Boroditsky, pues ella se ha concentrado en mirar estos procesos más básicos, cognitivos. Percepción, por ejemplo, razonamiento causal, son procesos muy básicos de la psicología. Digamos que sus estudios todavía no llegan al punto de mirar representaciones sociales, que por supuesto es un campo, digamos, un poco más avanzado. Y tiene una razón de ser, por supuesto. El estudio de Boroditsky, esta década que lleva de investigación, ella ha tratado de probar, perdón, que el lenguaje afecta la forma en la que nuestro sistema cognitivo básico funciona. Y el punto central, pues creo que se entiende.
Si los procesos cognitivos básicos se ven afectados por el lenguaje, por supuesto, los procesos superiores también. Entonces hay que hacer estudios sobre esto, sobre representación, por ejemplo, social y relativismo lingüístico. Yo creo que eventualmente se llegará a ese punto dentro de la psicología. Pero entonces, tomando estos datos de Boroditsky, tomando estas propuestas que ella hace sobre cómo el lenguaje de verdad transforma la manera en que pensamos, si uno aplica esto a representación social, llegamos a este punto. Todos estos fenómenos de categorización social que ya hemos visto, que vimos con Fiske, por ejemplo, que vimos con la propuesta que señala la Reamendi de las prácticas, de las comunidades de práctica, ¿se puede ver afectado por el lenguaje? Y la respuesta es sí. Un ejemplo concreto es esta imagen que aparece arriba sobre la noticia de Fox News. Y es un dato real, por si acaso esto pues ocurrió de verdad. Hace algunos años la noticia fue que la persona que aparece en la imagen, que es una persona de Centroamérica, creo que es como de El Salvador o de Nicaragua, no recuerdo muy bien, eh, pues vivía en Estados Unidos, pero había entrado, digamos, sin documentos a Estados Unidos, ¿sí? Como muchísimos latinos lo hacen. Y estando en Estados Unidos, se presentó a una universidad. Y resulta que, bueno, tuvo un muy buen examen, le hicieron una prueba, resultó ser un tipo pues brillante, digamos, y la universidad decidió darle una beca. Pero, pues la noticia es que le están dando una beca de $22,000 a un estudiante que no tiene documentos legales en el país. Entonces eso fue noticia. Pero ¿cómo se mostró la noticia? Y el punto interesante de esas dos imágenes es que, como pueden ver, se trata de dos noticieros de la misma cadena. Fox News Latino, la imagen de arriba, es la versión para la población latina en Estados Unidos de Fox. Fox es esta cadena enorme de noticias, por supuesto, de comunicación en Estados Unidos, es una de las más grandes del mundo. Y Fox News Latino tiene esta versión para la comunidad latina. Algunas de las noticias son en español, otras son en inglés, pero digamos que tienen una gran carga de noticias sobre la propia comunidad latina. Y Fox News Latino presentó la noticia de esa manera, como pueden ver arriba. Y el encabezado lo que dice es: en un raro movimiento, una universidad da $22,000 de beca a un estudiante no documentado, con esa foto de la persona. Pero Fox News, el otro noticiero de la misma cadena, pero más dirigido hacia el resto de la población norteamericana, presentó la misma noticia, pero el encabezado dice dinero para ilegales. Y se podrán dar cuenta de la diferencia enorme entre la expresión ilegal y la expresión no documentada. Es decir, ¿de verdad el uso del lenguaje aquí genera una representación diferente en las personas? La respuesta claramente es sí. Es decir, esto concuerda con toda la teoría del relativismo lingüístico, pero también concuerda con todo lo que ya hemos visto sobre categorización social y sobre algo que en ciencias sociales llamamos análisis del discurso. El análisis del discurso mira cómo los medios de comunicación representan los hechos. Y una forma de representarlo hay muchas, como las fotos, por ejemplo, el uso de ciertos tipos de letras, colores, el tamaño de las imágenes en un periódico, por ejemplo, los encabezados. Todo eso influye, pero tal vez el principal es el lenguaje. Y si se utiliza la expresión ilegal para referirse a una persona, eso genera una representación de que esta persona es un criminal, porque la ilegalidad está relacionada con criminalidad en el imaginario de la gente. Entonces, cuando Fox News dice dinero para ilegales, está presentando la noticia de una manera bastante negativa. ¿Por qué habrían de hacer eso? Una posible explicación es que esto cuadra con la agenda de lo que busca un noticiero como Fox News, que históricamente, lo sabemos, está muy vinculado con las agendas políticas conservadoras en Estados Unidos. Y esto es la época en la que Donald Trump era presidente. Entonces, Fox News no tiene ningún problema en señalar abiertamente que esto está mal a través de la noticia, porque eso cuadra con la política de gobierno. Recuerden todas esas políticas migratorias de Trump. Pero Fox News Latino no puede quedar mal con su propia comunidad latina, entonces no va a decir que el tipo era ilegal, va a decir que era indocumentado. Indocumentado no suena tan mal, indocumentado no suena a criminal, suena a alguien que simplemente no tiene papeles en regla. Yo creo que con ese ejemplo queda muy claro el punto al que quería llegar acá. Si de verdad el uso del lenguaje, el uso de palabras específicas, por ejemplo por marcadores de género o por otras razones, cambia
la capacidad que tenemos o modifica la capacidad que tenemos de representarnos conceptos abstractos o representar el tiempo o representar el espacio o representar los colores, pues por supuesto va a cambiar la forma en que representamos a las personas. Tiene sentido al menos. Teóricamente hablando, perdón, tiene sentido pensar que el lenguaje transforma la capacidad que tenemos de pensar el mundo social. Y esa imagen que está abajo tiene que ver con esto. Por ahora, por este momento, solo piénsenlo. Si les mostrara esa imagen abajo y les pidiera que pusieran una sola palabra para describirla, ¿qué palabra utilizarían? Creo que algunos pueden estar pensando de manera así inmediata, se les activó la palabra manifestante, pero tal vez otros pensaron en vándalo. Alguien tal vez pensó en terrorista incluso. Esas palabras tienen una carga distinta, muy distinta. Una carga que genera una representación asociada a lo que ya hemos visto en clase, asociada a estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias. Entonces todos estos procesos que son cognitivos, afectivos y conductuales, que ya vimos en clase, los estereotipos como proceso cognitivo, los prejuicios como proceso afectivo y las conductas discriminatorias como procesos conductuales, están vinculados con la representación social que usted forme, con esa imagen en su cabeza. Pero el punto sería el mismo. ¿Será que esa imagen en su cabeza se transforma por las palabras que usted utiliza para referirse a la persona de la foto? Esto de hecho, de nuevo, se ha estudiado. Ustedes tal vez recordarán que en los últimos años, desde hace ya 3 años, Colombia ha vivido un estallido social importante. Ha habido manifestaciones, ha habido marchas. A veces hay marchas de manera, digamos, regular. Ayer, por ejemplo, fue la marcha del 28 de septiembre por la despenalización del aborto. Pero, y esas son marchas ya, digamos, como instauradas en el imaginario de la gente. Sabemos que va a pasar más o menos cada año, cada 28 de septiembre. Y hay manifestaciones de grupos indígenas, animalistas, en fin, creo que entienden la idea. Pero en los últimos años ha habido un estallido social que no habíamos visto, es decir, manifestaciones más grandes, manifestaciones con muchas, muchas personas y por muchas razones diferentes, pero en general muestran un descontento hacia políticas del gobierno. Pero el punto de nuevo es el mismo. Independientemente de que uno esté o no a favor de las marchas o de que uno esté o no a favor de las razones de esas marchas, lo importante aquí, para la clase al menos, es cómo se ha representado esto, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y a través de los medios, qué tipo de representación social formamos. Entonces piensen en estos ejemplos que les muestro ahí. Y de nuevo esto se ha estudiado desde el análisis del discurso, por ejemplo. Sabemos que los medios de comunicación, como les dije la semana pasada, producen y reproducen estereotipos. Pero esa reproducción de estereotipos a través de imágenes o palabras, a través del lenguaje, del uso concreto del lenguaje, puede generar una representación social muy negativa de los eventos o un poco matizada, es decir, menos grave. Y aquí lo sabemos muy bien. Cuando Noticias Caracol dice que hay caos y desmanes, está generando una imagen en las personas que ven el noticiero. No es simplemente una protesta, es caos y desmanes. Eso genera de verdad una imagen diferente. O cuando la revista Semana dice Colombia bajo amenaza, como en esa imagen, pues creo que ya entendieron la idea. La imagen muestra en serio destrozos serios. Por supuesto son destrozos reales, eso es objetivo, digamos. Pero decir bajo amenaza vincula directamente esos hechos no con una protesta, sino con un acto terrorista. Y lo sabemos muy bien por una razón. Colombia tiene una larguísima historia de actos terroristas. Durante los años 80 y 90, la representación que se hacía, por ejemplo, del terrorismo por parte de los grupos armados y del narcotráfico en Colombia tenía más o menos esta misma lógica. Los noticieros, las revistas, los periódicos presentaban los actos terroristas de la misma manera. Imágenes de destrucción, un uso del lenguaje que señalaba la destrucción, que señalaba, digamos, ese carácter claramente negativo de los hechos. Cuando se ponía un carro bomba en Colombia, la imagen era bastante parecida a esta. El punto, digamos, que uno tendría que pensar es, de nuevo, sin querer justificar o estar a favor o en contra de las marchas ni de nada. Esto es independiente de eso. Pero lo que uno tendría que pensar es, ¿tiene sentido que representemos hoy en día estos hechos de la misma manera en que se representaba antes el terrorismo de los carteles de droga?
Una carro bomba tiene una connotación histórica muy diferente a cualquier tipo de destrozo dentro de una protesta social, fundamentalmente por una razón. El terrorismo de los grupos armados y del narcotráfico era siempre ilegal, pero la protesta es un derecho. Entonces el punto es, no estoy diciendo que esté bien destruir en medio de una protesta. De nuevo, esa no es la discusión que quiero que estén pensando en ese momento, que quiero que den. No se trata de estar a favor o en contra. Pero vincular la protesta, que es un derecho, con el terrorismo, claramente está generando una imagen en las personas. Y esas personas que vivieron el terrorismo de los años 80 y los 90, pues van a activar ese recuerdo de lo que pasó. Y la gente va a elegir distinto los fenómenos sociales. Esto es algo que sabemos que ocurre. Ahí les dejo, por ejemplo, una referencia por si a alguien le interesa el tema de análisis de discurso. El fenómeno de ocultar mostrando, por ejemplo, que hacen los medios de comunicación, lo que busca es despolitizar la protesta. Entonces la imagen de abajo, si se pueden dar cuenta, dice artistas y jóvenes protestan a través de la música y exigen frenar la violencia. Cuando usted dice que la gente está protestando a través de la violencia, está vendiendo esa imagen como un carnaval, como si fuera una fiesta, no una protesta de verdad. Despolitizar la protesta significa, sí, hay gente en la calle, pero esto es un carnaval, hay música, hay actos culturales, no sé qué. Eso le quita el valor a la protesta de por qué la gente está en la calle haciendo lo que está haciendo, porque la gente tiene arengas, tiene pancartas. Entonces, cuando los medios de comunicación tratan de matizar todo esto y mostrarlo como simplemente hay personas en la calle, pero no señalan las razones de por qué están en la calle, cualquiera que esté viendo ese noticiero, cualquiera que esté leyendo esa revista, se va a llevar una imagen diferente de lo que ocurrió. Esto de ocultar mostrando consiste en eso. Los medios de comunicación no pueden ocultar algo como una protesta, pero el punto es que muestran solo ciertas partes y con un lenguaje específico que genere la representación mental que, digámoslo así, a veces se quiere generar. Lo que quiero que piensen es esto. Esto, como les digo, está basado en estudios reales. Hay personas en Colombia trabajando con esta idea de cómo el lenguaje a través de los medios de comunicación genera representaciones tal vez distorsionadas de los hechos. Y no solamente en cuanto a protesta social, esto solo es un ejemplo porque, pues ustedes lo entienden, en Colombia la protesta social es un fenómeno muy común, es un fenómeno que tiene raíces muy profundas. Pero podríamos hacer lo mismo, un análisis de discurso sobre el lenguaje y las representaciones con la criminalidad, por ejemplo, con la corrupción, por ejemplo, con la pobreza, por ejemplo. Y en todos los casos podríamos estar llegando al mismo punto, el uso del lenguaje específico, referirse a alguien como terrorista o como vándalo o como manifestante. O cuando los medios de comunicación dicen que las disidencias de la guerrilla asesinaron policías, pero la policía da de baja guerrilleros. Dar de baja y asesinar suena muy distinto, pero no lo es. El uso del lenguaje es lo que está generando esa representación diferente en las personas, incluso si el hecho objetivamente es el mismo. Y obviamente, para volver a Fiske, eh, pues uno podría tomar esta idea de Boroditsky del uso del lenguaje y las representaciones y aplicarlo de nuevo a cómo se han representado los géneros tradicionalmente. Entonces los estereotipos de género tradicionales, y esto se los estoy mencionando porque más adelante vamos a volver con esta idea de cómo se representa el género y qué consecuencias tiene esto afectivas y conductuales en términos de machismo y violencia de género. La idea, ustedes ya la entienden, claramente desde el modelo de Fiske se propone que generamos estos estereotipos basados en calidez y competencia. Esto lo vimos la semana pasada. Y acuérdense, Fiske responde a la pregunta que les hago ahí en la diapositiva de una manera clara. Es peor ser evaluado solo por calidez, es mejor ser evaluado por competencia. Es decir, si alguien va a ser juzgado socialmente en términos de su capacidad para hacer algo o en términos de sus habilidades sociales, qué tan buena persona es y qué tan amable, pues lo ideal sería, por supuesto, ser evaluado de manera positiva en las dos, lo que sería un estereotipo directo. Pero si el estereotipo no es directo, sino ambivalente, es decir, se va a evaluar de manera positiva una de esas dimensiones, pero de manera negativa la otra, la respuesta de Fiske es muy clara. Es mejor ser evaluado por competencia que por calidez. Porque acuérdense, la evaluación de calidez sin competencia implica un juicio de lástima. Y por supuesto pensar socialmente a un grupo humano en términos de lástima lo aparta, lo segrega.
Y la segregación, de hecho, es uno de los componentes de las conductas discriminatorias. Es considerar que hay ciudadanos de segundo nivel, personas que no tienen los mismos derechos que los demás, no deberían ocupar los mismos lugares sociales que los demás. Cuando se siente lástima por alguien no se le tiene en cuenta a la hora de construir una sociedad. Se le mantiene ahí al margen porque se le quiere, pero no se le respeta. Es decir, se le quiere porque se le considera cálido, pero no se le respeta porque no hay competencia, no se considera competente. Entonces no se tiene en cuenta a la hora de su aporte a la sociedad. Es muy grave porque la segregación históricamente ha ocurrido con muchos grupos humanos, con las comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, que lo veremos más adelante en el curso, o por ejemplo con las mujeres como grupo social, desde esta lógica de los estereotipos tradicionales de género. Esa imagen pues que ven ahí a la derecha muestra claramente eso, creo que es muy claro, el, un listado de estereotipos tradicionales de género donde históricamente se ha considerado, por ejemplo, que los hombres son independientes, por ejemplo, pero las mujeres son dependientes. O que los hombres son dominantes, pero las mujeres son sumisas. O que los hombres no hablan mucho, pero las mujeres hablan mucho y son indecisas, por ejemplo. Y las mujeres son emocionales, pero los hombres son lógicos y analíticos. Esa diferencia que está históricamente establecida en casi todas o tal vez todas las sociedades, pues tiene unas consecuencias muy serias históricamente, ustedes lo saben, y es el lugar que ocupan las mujeres en esas situaciones, digamos, de poder, por ejemplo, y de reconocimiento social. Pero lo que quiero que piensen, tomando, digamos, el modelo de Fiske y tomando las teorías de Boroditsky sobre relativismo lingüístico, es si será posible que estos estereotipos tradicionales de género, perdón, se hayan mantenido históricamente y se sigan manteniendo precisamente, entre otras cosas, por el uso del lenguaje. Es decir, el hecho de que tengamos un lenguaje con marcadores de género puede afectar, por ejemplo, estos estereotipos tradicionales. Y de hecho la respuesta es sí. Hay estudios que muestran esto, hay estudios que muestran que, teniendo en cuenta, ustedes lo entienden, muchos factores sociales que están involucrados, por supuesto, con el machismo, son muchísimos factores sociales, hay factores históricos, económicos, en fin. Pero cuando se tienen en cuenta, por ejemplo, el lenguaje, hay datos que muestran que las culturas donde el lenguaje no tiene marcadores de género presentan menos indicadores de machismo que las culturas donde sí hay marcadores de género. Entonces esto puede sonarles sorprendente un poco tal vez, pero el hecho de que en Colombia a través del español tengamos que diferenciar doctora y doctor, pero en inglés no, puede hacer que la gente tenga una percepción, una representación social distinto de los doctores y las doctoras, o de los ingenieros y las ingenieras, y la respuesta al parecer es sí. Hay datos que muestran esto. Los, las culturas donde no hay marcadores de género en el lenguaje muestran algunos indicadores menores de machismo. Porque la gente genera una representación social del otro no en términos de si es hombre o mujer, sino en términos de si es pues un profesional de la salud. Usted estudió medicina, es un profesional de la salud y eso es lo que voy a evaluar. No me importa si usted es hombre o mujer, pero mucho de eso tiene que ver con que el lenguaje mismo nos obliga, digámoslo así, a diferenciar si usted es profesional de la salud hombre o profesional de la salud mujer. Entonces, la propuesta aquí yo creo que es clara y es, hay que leer con mucho cuidado cómo el lenguaje está generando o reproduciendo estereotipos tradicionales de género. Porque, como ustedes lo saben, esos estereotipos van a llevar a consecuencias más serias como prejuicios vinculados con el género y conductas discriminatorias. Y todo eso va a tener consecuencias muy reales para ciertos grupos. Entonces no es simplemente una cuestión de lenguaje, no es un análisis lingüístico el que hay que hacer aquí. La lingüística nos señala esos puntos, nos señala cómo estamos utilizando el lenguaje y cuáles son las razones históricas de esto, por ejemplo. Pero lo importante es pensar en términos psicológicos, en términos cognitivos, cómo el uso de esos lenguajes vinculados con marcadores de género, por ejemplo, que diferencian el mundo entero en términos de masculino y femenino, como por ejemplo los colores, precisamente esa imagen pues presenta lo femenino en rosado y lo masculino en azul, pero ustedes lo entienden bien, el color de ninguna manera puede tener género,
es ridículo pensarlo, pues cuando el lenguaje nos lleva a eso, el mundo no se convierte en esto, se convierte en un mundo dividido entre algo femenino y algo masculino, muchas veces sin ningún sentido y además binario, que esto es una discusión aún más grande que vamos a tener también después en el curso. Pero quiero que por ahora lo piensen así. El uso del lenguaje, como las expresiones sexistas de las que hablamos la semana pasada con el trabajo de Diana, cuando aplica el modelo de Fiske, tendrán que ver con la representación social, y creo que lo entendieron desde la semana pasada. La respuesta es muy probable que sí. Esas expresiones sexistas generan esas representaciones y esas representaciones llevan a esos juicios. Pero dentro de muchos otros factores, al parecer el lenguaje es uno fundamental. De nuevo, quiero que no vayan a hacer un análisis, digamos, simplista de esto, un análisis eh, reduccionista del fenómeno, porque por supuesto eso estaría equivocado. Hay razones históricas, políticas, económicas, sociológicas, pero dentro de las muchas razones que hay para que exista una división de géneros en el mundo, al parecer algo tan, entre comillas, sencillo como el lenguaje y las representaciones sociales, también hay que tenerlo en cuenta. Y listo, eso era lo que les quería contar en la sesión de hoy. Es una clase más corta, ustedes lo saben, porque no puedo estar con ustedes ahí para pues hacer retroalimentación, para recibirles sus preguntas o sus comentarios al respecto, pero espero que los tengan y que al comienzo de la próxima clase los podamos resolver entre todos. Por lo pronto les pido, como siempre, que vean este video antes de la siguiente sesión, porque tenemos además una actividad aplicada en la siguiente clase, por supuesto sobre este tema y sobre todo en general sobre todo el tema de representaciones sociales que hemos venido viendo ya en distintas sesiones. Espero que les haya gustado esta clase asincrónica, les agradezco por participar viendo el video y nos veremos en clase luego.